de junio y en consecuencia es también el último miércoles de este semestre. Hemos avanzado raudamente en el año y así como el año ha transcurrido rápidamente, también las noticias de este año han dejado huella en nosotros. Los acontecimientos dan cuenta cómo este mundo va avanzando, lamentablemente, no positivamente, más bien negativamente. Vemos todos los días aquí cómo este mundo ha ido siendo dañado por la humanidad. Vemos todos los días cómo se calienta nuestra tierra. Todos los días estamos expuestos a noticias como la que ya se mencionaba hace un par de años atrás. El recalentamiento del planeta va avanzando de manera que se piensa que en muy pocos años más ya el Ártico va a ser solamente un sueño, algo que veían o que vivieron nuestros abuelos, pero no nuestra generación. La Tierra ha ido carcomiéndose poco a poco. El daño es para algunos irreversible. Hemos visto cómo la contaminación lo llena todo. Aquí esta semana en Santiago de Chile vivimos 2 momentos críticos de mucha contaminación y esto es producto de el trabajo o mal trabajo o mala administración que ha desarrollado el hombre sobre la tierra. En relación al calentamiento global, quería leerles aquí una noticia que me parece interesante. Apareció en el 2013. Dice: el calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Múltiples líneas de pruebas científicas demuestran que el sistema climático se está calentando. Esto es lo interesante, puesto que hay algunos que han mencionado que esto es local, que hay algunos segmentos de la Tierra que viven este calentamiento. No obstante, ya científicos pueden decir o mencionar o han estudiado que múltiples líneas de prueba demuestran que nuestro sistema se está calentando. También el efecto invernadero. En el año 2010 se menciona ya que el efecto invernadero, estos gases atmosféricos que rebotan en la estratosfera y vuelven a la Tierra y siguen calentando la Tierra. También hay que ver que hasta aquí no se ha podido controlar los gases de efecto invernadero. También este año hemos vivido la industria del plástico. Aquí se ha generado una isla, o también se le llama isla basura, isla tóxica, gran mancha de basura del Pacífico, gran zona de basura del Pacífico, remolino de basura del Pacífico y otros nombres similares. Aquí hay una isla que se formó a través de las corrientes, llevando todos estos desechos plásticos a esta zona del Pacífico y que ha generado un verdadero continente de plástico. Ahora bien, esta zona queda llena de plástico, pero los animales que viven allí sufren por el plástico, ya sea que se lo traguen o ya sea que no les permita respirar, puesto que quedan atrapados en los plásticos. Y esto es algo que ha ido marcando este año 2015. Hemos notado continuamente noticias que nos hablan al respecto. También aquí está la imagen de, podríamos decir, esta imagen no es de Chile,
pero muy bien podría ser de Chile esta semana. Una nube de smog que ha ido marcando entonces no solamente a nuestro país, sino que en todo el orbe. Este año 2015 hemos tenido también noticias que nos preocupan. Una noticia del 2012 menciona aquí la extinción de aves se dispara en las últimas décadas. También esto es algo llamativo en relación a los habitantes de este planeta, no solo los seres humanos, también los otros seres vivos que conforman nuestro planeta. Ya tenemos estadísticas duras que dan cuenta que hay un deterioro en la vida de los animales. Esta noticia del 13 de octubre del 2012 dice: una investigación estudia por primera vez la desaparición de aves desde el año 1500 a la fecha y concluye que se ha precipitado desde la segunda mitad del siglo XIX. Desde 1950 en adelante, aquí ha habido una explosión de extinción de aves. También ha sido notorio este año en este sentido. También otro punto en el cual debemos mirar la destrucción de la capa de ozono. Ya esto no es el hallazgo de algunos científicos que vinieron al Polo Sur y que hicieron una investigación, sino que aquí ya tenemos muchas cifras duras que dan cuenta de cómo esta capa de ozono, que es en su sigla química el O3, se ha ido deteriorando y se han ido generando estas disminuciones a través de todo el orbe. Otra noticia que han estado alertándonos es lo que ocurre en el Medio Oriente. En este momento, el Medio Oriente vuelve a estar en crisis, vuelve a aparecer en las noticias. La primavera árabe, que ya en el 2015, o el 2014 y 2015, podríamos decir, se ha deteriorado y ha aparecido este grupo ISIS, en donde este grupo, aquí el Estado Islámico, es un grupo terrorista insurgente de naturaleza yihadista suní. Ya proclamaron un califato y hasta aquí no han podido controlar al grupo ISIS, este grupo extremista. Ellos se han vuelto contra todos aquellos que no piensen como ellos. Esta zona de Irak y esta zona de Siria están viviendo esta crisis que crece día con día. Hay esfuerzos tendientes a controlarlo. Occidente ha intentado controlarlo. No obstante, día con día se unen extremistas suní de distintas partes del mundo y acuden a este llamado de la yihad de parte de ellos. Así es que esta es una zona que sigue en conflicto, no han podido controlarlo y el daño sigue aumentando. Otras noticias que nos han estado alertando es la corrupción. Hay una corriente de inmoralidad que ha ido afectando a todo el mundo, en todas las instancias, en la justicia, en el deporte, en la política, en la religión,
uno va viendo todos los días noticias que hablan al respecto. No estoy pensando en algún país en particular, sino que estoy pensando que ya cuando uno habla de corrupción, uno ya no fija la mirada en una instancia. En el pasado podríamos pensar en la política. La política ha estado siempre en tela de juicio en cuanto a su moralidad, pero ahora también incluso el fútbol ha salido. Hay corrupción. La religión también involucrados en una corriente de inmoralidad. El mundo en general se ha ido llenando de corrupción. Eso es lo que vemos, eso es lo que dan cuenta las noticias que día con día aparecen. ¿Qué decir de esta corriente de inmoralidad sexual? Ya no es sorpresa mencionar que esto era algo inimaginable hace unos 20 años atrás, que los gobiernos, indistintamente del sitio, ya sea en Europa, ya sea en Norteamérica, ya sea en Australia, ya sea en el Cono Sur, impensable habría sido hace 20 años atrás mencionar que el mundo homosexual iba a ganar los derechos respecto de la unión civil y el matrimonio. Y también aquí tengo una noticia del 22 de mayo del 2015, una veintena de países en el mundo, más de la mitad de ellos en Europa, cuentan con leyes que autorizan el matrimonio homosexual. España también, otro país. Esta es una noticia que saqué de un diario español y por eso también se hace la mención, entre los que se cuenta España, porque el periodista estaba hablando de su país. Bueno, ya no es novedad. El matrimonio homosexual se ha ido extendiendo y ahora es prácticamente una ley en muchos lugares en el mundo y es una corriente que va ganando fuerza día con día. Hace muy poco en Irlanda también, un país de corte religioso católico, aprobaron el matrimonio entre homosexuales, por amplia mayoría. Así es que nuestro mundo noticias nada alentadoras hemos visto en los últimos meses y años. Cuando analizamos el estado actual del mundo y sus noticias, surge entonces una pregunta, y iba a ser el tema que vamos a desarrollar en lo que queda de este estudio bíblico. ¿Seremos esa generación? Así le llamamos a este estudio, como pregunta. ¿Seremos esa generación? Y ustedes preguntarán, bueno, ¿de qué generación estoy hablando? Jesucristo habló lo siguiente a este respecto. En Mateo 24, en el verso 32, Jesucristo, hablándole a sus discípulos allí en el templo, les dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí es muy decidor la característica que tiene la higuera. Cuando ya se pone blanda el brote, entonces eso da cuenta que la higuera está por brotar. Y cuando eso ocurre, entonces uno entiende que ya ha llegado el tiempo del calor. El tiempo del calor. Y entonces uno piensa, el verano está cerca, aunque estuviera nublado. Si estuviera nublado y uno tuviera una higuera como única fuente para saber en qué época estamos, bueno, si la higuera está dando fruto, la higuera da fruto en verano. Bueno, aquí en el verso 33 de Mateo 24 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bueno, Jesucristo estaba hablando de las señales que precederían su retorno.
En el verso 34 dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces, la pregunta a desarrollar hoy día es, ¿seremos nosotros esa generación? ¿Cómo saberlo? El principio para reconocer que el tiempo está cerca, básicamente, es aprender a reconocer las señales que precederían el retorno. Jesús estaba hablando de eso. Los discípulos le preguntaron, bueno, ¿cuándo sería su retorno? Y se instauraría el reino en esos días. Y Jesús les empezó a decir, bueno, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. El engaño religioso, más también las guerras, más también las hambres, más también las pestes, más también los terremotos, más también esta corriente de inmoralidad, como en la época de Sodoma y Gomorra, inundaría el planeta. Una maldad generalizada, como en los tiempos de Noé. Jesucristo estaba hablando de esas señales. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿seremos parte de esa generación que vería esas cosas? Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que aquí más de alguna vez hemos conversado a este respecto. No se trata aquí de lo que uno crea, sino de lo que va a hacer Dios. Y entonces el verso 36 de Mateo 24, Jesucristo dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. Pero esa generación que comenzare a ver las cosas sería la generación que vería el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La palabra generación viene del griego genea, que significa tiempo o literalmente generación. Total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior y o posterior del individuo de referencia. Por eso está la generación del 30, la generación del 40. ¿Seremos parte de esta generación? Si bien no todo está cumplido, hay señales que se han dado solo en nuestra época, que nosotros, la generación de estos años, hay profecías que se han cumplido en nuestra época. Y vamos a hacer un breve repaso de estas profecías que se han dado solo en nuestros días. Antes no habían sido posible que ocurriera. Vamos a hacer entonces un repaso de 7 señales que se han dado solo en nuestros días. Primero, la primera señal la podemos extraer de Apocalipsis 1:7, hablando de Jesucristo. Y aquí Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y entonces, esta frase, todo ojo le verá, no habría sido posible sino hasta nuestra época. En la Biblia del lenguaje simple dice, todos lo verán venir. Y esta era una de las interrogantes que teníamos y que no habíamos podido resolver a cabalidad. ¿Cómo sería posible que alguien que llega, entendemos, allí en Jerusalén, ¿verdad?, los habitantes del cono sur le verían? Bueno, aquí quiero abocarme a 3 palabras. Bueno, todo ojo le verá viene del griego paz, todo, absoluto. También ojo viene del griego salmos, que literalmente o figurativamente es
ojo, y optomai, mirar. Bueno, aquí tengo una noticia de junio del 2003, www.letraslibres.com, ahí está la noticia. La guerra de Irak fue transmitida en vivo y en directo urbi et orbi. Nunca antes de la guerra del 91 había habido tecnología capaz de producir una transmisión que pudiera ser vista en tiempo real en todo el mundo a la vez. Las cámaras de televisión en el año 91 emitieron luces cruzando el cielo. Todo el mundo vio esta transmisión. Primera vez en la historia que había habido una tecnología capaz de levantar una señal y que se viera alrededor de toda la Tierra al unísono. Antes de este año 91 no existía la tecnología para desarrollar una empresa de esta naturaleza o de este calibre. Así es que podríamos decir aquí todo ojo le verá desde el año 91 en adelante, y la tecnología ha mejorado mucho más a este respecto, en donde podemos decir, sí, esta es algo que ha ocurrido en nuestros días. 2. Podríamos haberlo mencionado antes, puesto que algo que ocurrió en el año 1945, aquí quiero leerles la palabra profética de Mateo 24, verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesucristo hablándole a sus discípulos. En el verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También, aquí esto es algo que desde el año 45 a la fecha, el mundo o los seres humanos que habitan dentro del mundo están en condiciones de autodestruirse. Jesucristo interviene para que la humanidad no se autodestruya. Las bombas atómicas. Las bombas atómicas. Dice aquí, su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena descontrolada. El proyecto Manhattan provocó o desarrolló en los Estados Unidos la primera bomba atómica. Y podríamos decir que desde el año 45 a la fecha, el mundo está viviendo con la capacidad de autodestruirse. Y esto es algo que no había ocurrido en los siglos o en los años anteriores. Esto es algo de nuestra época. La bomba atómica. Desde la creación de la bomba atómica hasta el día de hoy, el mundo vive con el temor de una guerra nuclear que podría aniquilar la vida sobre el planeta. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Vivimos con ese temor constante. Hasta aquí no ha habido una guerra nuclear después del año 45. Guerra nuclear no hemos tenido, pero aquí el club nuclear que siempre estuvo formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Ahora se han incorporado países que son inestables desde el punto de vista político. Uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con Irán en la actualidad? Irán, un gobierno religioso, extremista, chiita. Bueno, ¿qué va a hacer Occidente allí? Si uno de estos días, uno de estos extremistas quiere iniciar una guerra nuclear. Jesucristo interviene para que no nos autodestruyamos. Y por eso diríamos, esta es
una señal de nuestro tiempo, de nuestros tiempos. Tercera profecía que se ha cumplido en nuestros días, en Daniel 12, en el verso 4, cuando el eterno Dios está hablando con Daniel, le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí se menciona una frase, una oración que tiene dos frases: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A este respecto, esta profecía de muchos correrán proviene de la palabra correr, es el del hebreo chut, S-H-U-T. Propiamente empujar, propiamente remar, por implicación viajar. Traje un solo tips de los muchos que uno puede encontrar en Google. Aquí dice: el cielo nunca está completamente despejado. Cada minuto del día, por la mañana o por la tarde, hay alrededor de 11.000 aviones en el aire. En algún lugar del mundo, como podemos comprobar en tiempo real en la web especializada www.flightradar24.com. Uno se pregunta, años atrás ya encontrábamos que era bastante grande el número de aviones en el aire. Cada 20 minutos surge o sale un avión desde el aeropuerto de Nueva York, hace más o menos 20 años atrás. Y en la actualidad entonces se dice que en el mundo 11.000 aviones cada minuto están volando en el aire. Si uno eso lo lleva a la cantidad de personas que pueden viajar, son millones de personas que se trasladan de aquí para allá, de los distintos lugares del mundo, en esta tierra. Así es, esta es una noticia del 25 de marzo del 2015. Aquí traigo una imagen para los que están conectados en internet. Hay una imagen donde uno puede ver los aviones expresados o viéndolos desde un satélite por Europa. ¿Cuántos aquí aviones volando en un momento determinado? Con respecto a la ciencia se aumentará, la palabra ciencia del hebreo da'at, que exactamente el diccionario lo traduce como conocimiento, entendimiento, inteligencia. Quiero leerles aquí de www.mercado.com del 23 de agosto del 2011. Miren lo que dice aquí este autor. Dice: en 4 décadas el conocimiento humano ha avanzado sorprendentemente y cada vez a mayor velocidad. Un científico calculó que si todo el conocimiento acumulado hasta el año 1 de nuestra era fuera igual a una unidad de conocimiento, la humanidad tardó 1500 años o hasta el siglo XVI para duplicar esa unidad de conocimiento, juntando todo el conocimiento que había, especulando un poco todo el conocimiento que había en el año 1. Bueno, ¿cuándo se duplicó ese conocimiento? Bueno, en el siglo XVI. ¿Qué pasó del siglo XVI? La siguiente duplicación del conocimiento, de 2 a 4 unidades, tomó solo 250 años, hasta el año 1750. 150 años después, para el año 1900, el conocimiento se había duplicado nuevamente a 8 unidades.
La velocidad en que el conocimiento se duplica se está acelerando día tras día. Hará un par de años atrás, en un estudio bíblico, yo mencioné que la duplicación del conocimiento era 5 años. Todavía lo tengo en mi mente en este sentido. Bueno, el 23 de agosto del 2011 se calcula que la velocidad de duplicación es ahora de 1 a 2 años. De 1 a 2 años. Uno entra a una carrera universitaria, por ejemplo, inicia la carrera 1 año, cuando termina la carrera, por lo menos aquí en Chile, 5 o 6 años más tarde, ya las cosas que le enseñaron el primer año puede que estén obsoletas. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha crecido en forma exponencial. Y estas ya estamos hablando de cifras duras. Esto no es especulación de alguien que tiene deseos que esto ocurra. Esto está ocurriendo. ¿Y cuándo está ocurriendo? En nuestros años, en nuestra generación. No podemos negar el exponencial aumento del conocimiento en todas las áreas del desarrollo humano, ya sea a nivel biológico, ya sea a nivel neurológico, ya sea a nivel del sistema autoinmune, ya sea el desarrollo de las ciencias químicas, el conocimiento ha aumentado. Así es que esa sería la cuarta profecía que solamente se podría cumplir o se ha estado cumpliendo en nuestros días. 5. En Apocalipsis 11:18, hablando aquí del retorno de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo hace algo cuando Él llega a la tierra. Se los voy a leer, Apocalipsis 11:18. Pueden buscarlo en sus Biblias. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando Jesucristo retorne a la tierra, cuando entregue el galardón a sus siervos, va a destruir a los que destruyen la tierra. Y entonces aquí uno se pregunta, bueno, por una parte, habría tierra que todavía se estaría destruyendo. Por otra parte, Jesucristo va a destruir a los que destruyen la tierra. Aquí la palabra destrucción, diafseiro, podrir por completo, figurativamente pervertir, corromper, destruir, desgastar. Si hay algo que podemos decir que ha acontecido en nuestros días, es la destrucción de la tierra por parte del ser humano. Aquí de www.upv Jugar y Aprender dice otra gran incoherencia. El hombre, la especie más inteligente de la tierra, sin ninguna duda, es la más peligrosa para la vida existente en nuestro planeta. Esto es algo que no lo dice un hombre religioso, sino que lo muestran las estadísticas. En 6.000 años de historia, el ser humano se ha dedicado, entre otras cosas, a destruir la tierra. Las estadísticas son abrumadoras a este respecto. Uno piensa, la deforestación, todos los días se pierden prácticamente un estadio de fútbol a través de la deforestación, aquí en Brasil. El ser humano ha ido destruyendo la tierra. Los hábitos que tiene el ser humano provocan deterioro en el hábitat.
El ser humano se comporta peor que cualquier otro ser vivo del planeta. Los felinos, peligrosísimos, pero el lugar donde habitan es un lugar limpio. Las ratas, un animal que ha seguido al ser humano a través de su historia. No hay historia de seres humanos sin que haya aparecido alguna rata en el camino. ¿Y las ratas, cómo viven las ratas? Bueno, sus madrigueras son lugares limpios. El ser humano no. El ser humano donde habita destruye su ecosistema. Y uno puede hacer un estudio en casa, todos lo pueden hacer. Van a ver los ríos antes de un asentamiento humano y cómo son los ríos después del asentamiento humano. Y las pruebas son abrumadoras y vergonzosas. Los ríos contaminados, ya sea con fecas o ya sea con otros contaminantes. Bueno, la destrucción de la tierra. Cuando Jesucristo regrese, va a destruir a los que destruyen la tierra. Y esto es algo que está aconteciendo en nuestra generación. Sexta condición, que por mucho tiempo no se había dado. En Zacarías 14:13, hablando cuando Jesucristo regresa allí en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se parte, en el verso 13 dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. 14. Y Judá también peleará en Jerusalén. Aquí, esto es interesante, desde la destrucción de Jerusalén por los romanos en el primer siglo de nuestra era, nunca más los judíos volvieron a ser nación. ¿Hasta cuándo? Hasta 1948. ¿Cuándo? Aquí la declaración de independencia de Israel. El 14 de mayo de 1948. En el Museo de Arte de Tel Aviv, en el número 16 del Boulevard Rothschild, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina, la añorada tierra de Israel, Eretz Israel, de los judíos, surge desde 1948, en nuestra generación. Ocurre entonces el nacimiento o el renacimiento de la tribu de Judá como un estado. Y por eso aquí esta profecía de Zacarías 14. Y Judá también peleará en Jerusalén. ¿Cuándo? Bueno, cuando Jesucristo retorne. Desde 1948 la profecía de Zacarías puede darse en nuestros días. Séptimo punto. En Mateo 24:14, la Escritura dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Una de las preguntas que nos hemos hecho a través de los años era: ¿cómo llegar a todo el mundo? Las buenas noticias del reino venidero de Dios, cuyo mensaje no podría predicarse alrededor del mundo sin la Biblia y libertad de religión. Bueno, han pasado los años, ha habido libertad de religión y la imprenta hizo posible lo que muchos consideraban algo imposible, que la Biblia se repartiera alrededor del mundo. Ahora bien, el
ascenso de los pueblos anglosajones han hecho disponible gradualmente Biblias alrededor del mundo. Esas son realidades. Sin embargo, que hayan muchas Biblias no significa que los países se abran a las Biblias. Sin embargo, solo después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a los avances tecnológicos de la televisión, la radio y otros medios de comunicación, se hizo posible llegar a cientos de millones de seres humanos con el mensaje de la Biblia. Sin embargo, aún no se podía llegar a todo el mundo. Durante los últimos 50 años no ha sido posible alcanzar todos los países. Las naciones que solían ser comunistas no permitían la libertad de religión. China, que cuenta con 1/4 de la población mundial, aún no lo permite. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo llegará el día que podamos predicar las buenas noticias, el Evangelio a todo el mundo? ¿Será posible en nuestra época? Estas son preguntas que uno se hace. El Internet lo está cambiando todo. ¿Por qué el Internet lo está cambiando todo? Porque es mucho más difícil para los gobiernos controlarlo. Siguen existiendo algunas barreras. China sigue prohibiendo algunas páginas, pero todos los días se abren ventanitas en donde podemos llegar con las buenas noticias al resto del mundo. Quería compartir con ustedes estas noticias del Internet, cómo está aumentando la penetración del Internet en todo el mundo. Es muy interesante aquí en enero del 2015, una organización no gubernamental, una ONG, que se llama We Are Social, ha hecho un estudio exhaustivo respecto de la penetración del Internet en el mundo. Y estas son las conclusiones. 53% de la población mundial está conectada. Somos casi 7.000 millones de habitantes. 53% de la población mundial está conectada. Los usuarios activos de Internet suponen 3,10 billones, lo que supone un aumento de un 21% respecto de enero del 2014. Esto es algo interesante, tomen nota, puesto que del año 2014, de enero del 2014 a enero del 2015, la penetración del Internet en el resto del mundo ha aumentado en un 21%. La penetración de usuarios activos en redes sociales es de un 29%, lo que supone un aumento de un 12% respecto de igual medición del año pasado. El Internet está provocando o está facilitando la tarea de predicar el Evangelio al resto del mundo. Hay que ver que nuestro mundo ha cambiado. Si pensamos que del siglo XIX al siglo XX fue revolucionario, mucho más ahora. Uno piensa, hace algunos días atrás conversábamos que nuestra generación ha visto tantos cambios. Y un cambio notorio en nuestra generación ha sido, por ejemplo, cambiar de la tetera a gas a la tetera eléctrica. Lo hemos visto. Y también el Internet, en este momento, uno puede ver cómo los medios de difusión masiva, como la televisión, están siendo reemplazados por este medio. Llegar a todo el mundo de manera factible, de manera plausible y pagable, esto es algo que ha ocurrido en estos años. Solo ha sido posible hasta el día de hoy.
hoy, en la actualidad. Estamos viviendo esta generación, está viviendo estos 7 características que no se podría o no se habían dado antes en la historia. Y por eso la pregunta de este estudio, ¿seremos esa generación? La respuesta a esta pregunta es, si no somos esa generación, estamos muy próximos a serlos. ¿Seremos esa generación? Si desea más información a este respecto, los invitamos a suscribirse a nuestra revista Las Buenas Noticias. Aquí está la información, espanol.ucg.org. También aquí la dirección @ con la cual usted puede hacernos preguntas, las que quiera. info@iduay.org. Nuestro fono 2284-89-504. Puede solicitarla sin costo, gratuito. También tenemos 2 folletos que pueden orientarlo a entender y profundizar este tema maravilloso que son las profecías de los tiempos del fin, y también entender aquí el Medio Oriente, que también son cosas que tenemos que estar observando, son temas en los cuales tenemos que estar continuamente profundizando. Tenemos 2 folletos, el Cercano Oriente en la profecía bíblica, y también estamos viviendo en los últimos días. 2 folletos que serán enviados. Aquí están las páginas. Solicítelos sin costo. info@iduay.org. Quien quiera que desee tener alguna conversación más profunda, aquí también tenemos info@iduay.org. Muy bien, estamos cerrando este estudio de miércoles por la noche. Nos vemos, Dios mediante, en 15 días más en el próximo estudio de miércoles por la noche. Buenas noches a todos. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presentó Estudios Bíblicos de miércoles por la noche.